Ha caído la base más importante de la MS-13. La PNC ha dado un golpe crucial al crimen organizado con la incautación de la base de la MS-13, lugar en donde encontraron toneladas de droga, millones de dólares y archivos que cambian totalmente la percepción que se tenía sobre las pandillas hasta el momento. ¿Pero qué decían esos archivos? Hoy sabrás la verdad. La madrugada del 17 de junio no fue una más en El Salvador. A las 2:43 de la mañana, en una zona boscosa al norte de Ilopango, un convoy de más de 60 vehículos blindados de la PNC, unidades tácticas del ejército y helicópteros con visión nocturna se movilizaban en absoluto silencio. Lo que estaba por ocurrir sería, sin duda, el golpe más duro en la historia contra la Mara Salvatrucha, la incautación de su base central de operaciones. Pero lo que nadie imaginaba era lo que encontrarían adentro. La orden vino directamente desde el más alto nivel. Agentes encubiertos habían estado infiltrados durante más de 8 meses, monitoreando movimientos, transacciones, rutas de transporte y patrones de comportamiento del liderazgo de la MS-13. Gracias a ellos, la PNC no solo sabía la ubicación exacta de la base, conocía los horarios de entrada de los camiones, los alias de los encargados y el número de pasos que daba el jefe de seguridad cada noche entre las 3 y 3:30 de la madrugada. Esta vez no habría margen de error. La operación fue bautizada como Lanza Silenciosa y su ejecución fue tan quirúrgica que a las 3:05 de la mañana el perímetro ya estaba asegurado. Sin un solo disparo, los comandos de élite neutralizaron a los vigías externos, inutilizaron los sistemas de vigilancia y abrieron las puertas con cargas dirigidas que no dañaron la infraestructura clave. Lo primero que encontraron fue silencio, pero no uno normal. Era ese tipo de silencio denso que avisa que algo no anda bien. En el interior del complejo, una antigua fábrica abandonada remodelada por dentro con pasadizos, túneles y estructuras metálicas, lo que había era un verdadero centro logístico narco-paramilitar. Estanterías gigantes con bloques de cocaína marcados con símbolos de la MS, grandes depósitos refrigerados, bóvedas con candados biométricos. Todo estaba dispuesto para el tráfico masivo, no solo de drogas, sino de armas, documentos y personas. El hallazgo fue tan abrumador que los agentes tuvieron que dividirse en 3 equipos, uno para asegurar las sustancias ilegales, otro para las armas y dispositivos, y un tercero que, sin saberlo aún, estaba por descubrir la parte más espeluznante de toda la operación. En un cuarto aislado, al fondo del galpón principal, había una puerta metálica sin señalización. Los sensores térmicos no detectaban movimiento detrás, pero al forzarla, lo que encontraron fue una escena que congeló la sangre hasta del más veterano. Una sala quirúrgica improvisada, con camillas, tubos de oxígeno, monitores desconectados y bolsas rotuladas en frío con etiquetas como riñón X1, córnea, médula 9cc. No eran solo restos, eran evidencias de un tráfico de órganos sistematizado. El hallazgo activó de inmediato el protocolo rojo de crímenes de lesa humanidad. Forenses, médicos del ejército y especialistas en trata de personas fueron convocados al lugar. Pero lo más perturbador fue lo que hallaron en los discos duros de las computadoras del recinto. Archivos encriptados con reportes de extracción, listas de espera y pagos recibidos de compradores en Guatemala, Honduras y, en menor medida, México. Pero lo peor estaba por revelarse. Entre los archivos digitales, los peritos informáticos recuperaron una carpeta oculta con el nombre de Intercambio Sur. Dentro, correos y documentos que detallaban una red de cooperación entre líderes de la MS-13 y del Barrio 18, 2 grupos históricamente rivales que, por razones económicas, habían hecho una tregua secreta para traficar órganos en niños capturados en zonas rurales y comunidades marginales. Los archivos incluían mapas de rutas, pagos compartidos, contactos médicos y fotografías de víctimas. El país entero tembló. Cuando la noticia comenzó a filtrarse a medios selectos, el Ministerio de Seguridad dio una conferencia urgente. La población no podía saberlo todo, pero era imposible ocultar la magnitud de lo que estaba en juego. El gobierno había dado un golpe certero, sí, pero también había destapado una red más grande, más cruel y más profunda de lo que nadie imaginaba. El director de la PNC fue claro. Lo que se encontró en esta operación cambia por completo el entendimiento que teníamos sobre la capacidad operativa de las maras.
No estamos hablando solo de narcotráfico o extorsión, estamos hablando de crímenes internacionales, de alianzas entre bandas enemigas y de tráfico de órganos humanos. Esto va más allá de lo criminal, es una operación diabólica. Suscríbete si te gusta el video. A partir de ese momento, lo que era una operación de incautación se transformó en una investigación internacional. Interpol fue notificada, la DEA y agencias médicas de la ONU ofrecieron apoyo. Médicos Sin Fronteras envió especialistas para analizar los restos. Cada centímetro del lugar fue sellado, registrado, filmado y procesado con extremo cuidado. Pero mientras la parte oficial del operativo se desarrollaba, lo que los agentes vivieron dentro superaba cualquier protocolo. Uno de los cuartos de refrigeración tenía una trampilla oculta bajo los estantes. Al abrirla encontraron una escalera oxidada que descendía unos 15 metros bajo tierra. Al llegar al fondo, la escena era indescriptible. Una cámara con paredes acolchadas, cadenas en los muros, restos de sangre seca y anotaciones a mano en una lengua extraña. Era un cuarto de retención, una especie de celda para extraer información o preparar a las víctimas para su proceso. Los analistas lo confirmaron. Ahí las personas eran acondicionadas antes de ser intervenidas. No eran números, eran personas con nombre, edad, tipo de sangre, condición médica y en algunos casos, un precio fijado. Había una tabla de tarifas escrita a mano. Riñón $30,000, córneas 8,000 cada una, médula según compatibilidad, pulmones bajo demanda. El descubrimiento fue demasiado incluso para los agentes más experimentados. Algunos vomitaron, otros simplemente salieron a buscar aire, porque cuando te enfrentas al horror industrializado, cuando entiendes que los criminales no solo matan, sino que gestionan cuerpos como mercancía, se rompe algo en la mente. Y aquí es donde la historia toma otro giro. Uno de los equipos externos, mientras peinaba la zona cercana a la base, encontró en una casa abandonada a 500 metros una pila de documentos quemados a medio destruir. Al analizarlos, confirmaron que la MS-13 estaba en conversaciones con intermediarios de una red médica clandestina en Colombia, vinculada a clínicas privadas de bajo perfil. El objetivo, profesionalizar el proceso de extracción para minimizar el daño colateral y aumentar la vida útil de los órganos extraídos. ¿Y ahora qué haría la PNC? ¿Revelarían la verdad de lo que habían encontrado? La información extraída de los servidores intervenidos, sumada a los documentos físicos hallados en el lugar, delineaba algo mucho más profundo que un simple negocio narco. Revelaba una red corporativa de crimen estructurado, tan meticulosa como una multinacional, pero construida sobre sangre, miedo y muerte. Entre los papeles parcialmente quemados, los peritos descubrieron facturas falsas, cartas de recomendación médica, certificados de defunción alterados y, lo más alarmante, registros de depósitos bancarios en cuentas offshore en Belice, Panamá y las Islas Caimán. Todo con fechas cruzadas, alias conocidos y firmas que vinculaban a intermediarios de ambos bandos MS-13 y Barrio 18. Ese hallazgo fue clave. Durante décadas ambas pandillas se habían disputado territorios con una ferocidad brutal, pero el rastro de dinero era más fuerte que cualquier lealtad callejera. Lo que antes eran guerras, ahora eran negocios. Y el del tráfico de órganos, era el más rentable de todos. Mucho más que las drogas, las armas o la extorsión. Uno de los investigadores lo resumió así. Cuando se dieron cuenta de que podían ganar $200,000 con solo 2 víctimas compatibles, dejaron de matarse entre ellos. La guerra se volvió una sociedad. A medida que se avanzaba en la inspección de la base, aparecieron más zonas ocultas. En el segundo nivel del complejo, detrás de un falso muro de acero, los agentes hallaron una bóveda secreta con billetes perfectamente embalados en plástico industrial. La cifra preliminar, más de $27 millones en efectivo. Y junto al dinero, cajas con armas de uso exclusivo del ejército estadounidense, fusiles M4, lanzagranadas, visores térmicos y hasta granadas de fragmentación israelíes. Todo cuidadosamente etiquetado, numerado y con registros de envío desde el puerto de Buenaventura, Colombia. Los expertos en tráfico de armas confirmaron que esas armas no eran producto del robo o el mercado negro tradicional. Eran parte de un tráfico directo desde intermediarios armamentistas, disfrazado como donaciones militares. La magnitud del hallazgo generó una crisis diplomática silenciosa.
Cancillerías de al menos 3 países fueron informadas en privado. El mensaje era claro. El Estado salvadoreño estaba desmantelando algo que rebasaba sus fronteras, y no podía hacerlo solo. Mientras tanto, el sitio fue declarado zona de investigación clasificada. El ejército construyó un perímetro de seguridad de 3 kilómetros a la redonda. Drones de vigilancia sobrevolaban día y noche. Cada bolsa, cada computadora, cada papel carbonizado fue cuidadosamente levantado por los equipos forenses. Pero lo más inquietante aún estaba por conocerse. En una caja fuerte empotrada en una pared oculta tras un cuadro, los agentes hallaron cuadernos manuscritos con registros de víctimas, nombres, edades, condiciones médicas, nacionalidades. Algunos eran salvadoreños, otros hondureños, nicaragüenses, incluso niños desaparecidos en México. Entre ellos, el nombre de una niña de 11 años reportada como desaparecida en Chiapas un año atrás. Las coincidencias genéticas confirmaron que uno de los órganos encontrados en refrigeración le pertenecía. Ese dato reventó el caso. El gobierno mexicano pidió acceso inmediato a la información. Se activaron alertas internacionales. La Interpol emitió un comunicado de emergencia. El hallazgo no solo revelaba una red de tráfico de órganos, demostraba que se estaban utilizando víctimas de trata de personas, muchas de ellas menores de edad, como insumo médico. Al día siguiente, en cadena nacional, el presidente salvadoreño apareció visiblemente afectado, el rostro severo, la voz temblorosa. Hemos enfrentado al crimen organizado con fuerza, pero lo que se encontró aquí es inhumano. Esta no es solo una lucha por seguridad, es una lucha por nuestra dignidad como país, y no nos vamos a detener. Las palabras resonaron con furia. Y mientras los líderes políticos reaccionaban, el equipo jurídico de la Fiscalía ya trabajaba en abrir una acusación conjunta contra más de 120 personas, entre ellas doctores, empresarios, policías corruptos y traficantes de armas. Algunos de ellos ya habían huido, otros fueron detenidos de inmediato en una serie de redadas simultáneas en San Miguel, Santa Ana y La Libertad. En una de ellas se capturó a un exfuncionario municipal con registros bancarios de transferencias directas desde cuentas de la MS-13. Todo el aparato mafioso comenzaba a colapsar, pero no todos reaccionaron con miedo. Desde sectores leales a las pandillas comenzaron a circular mensajes amenazantes. Se hablaba de venganza, de hacer pagar al Estado. La PNC respondió con fuerza. Se reforzaron los centros penales, se movilizaron 2.000 efectivos más en zonas calientes y se cerraron rutas de entrada y salida en la frontera. Nadie entraba, nadie salía. Los analistas lo dijeron con claridad. El Estado había golpeado el corazón de las maras y ahora venía la represalia. Pero en vez de retroceder, el gobierno lanzó una segunda fase. Congelamiento de cuentas vinculadas a familiares, incautación de bienes raíces sospechosos y decomiso de vehículos de lujo registrados a nombre de testaferros de ambos bandos. En apenas 72 horas, la MS-13 y el Barrio 18 habían perdido más de 70 propiedades, $5 millones en activos y el control operativo de 3 regiones clave. Y mientras tanto, la sociedad reaccionaba. Miles de ciudadanos marcharon en San Salvador con pancartas que decían: "No más silencio, no somos órganos, somos personas", y "Justicia para los niños invisibles". Las redes sociales explotaron. Cadenas internacionales como BBC, CNN y Al Jazeera hicieron reportajes completos sobre la operación. El mundo entero miraba a El Salvador. Y todo comenzó con una entrada silenciosa a las 2:43 de la mañana. Los oficiales que participaron en la redada fueron reconocidos por su valentía. Algunos de ellos, según se supo después, habían estado a punto de ser ejecutados por las pandillas en operativos anteriores, pero regresaron, y esta vez ganaron. En el cierre del informe oficial, un dato resumió el tamaño de la operación. Se incautaron más de 3.2 toneladas de droga, $27 millones en efectivo, 200 armas de guerra, 4 laboratorios quirúrgicos clandestinos y evidencia directa del tráfico de órganos con vínculos transnacionales. Lo que antes era una sospecha, hoy es una certeza. La MS-13 y el Barrio 18 no solo compartían territorio, compartían un mercado humano. Y lo peor es que apenas se ha revelado la superficie.
Las investigaciones continúan, las detenciones no han terminado, y los nombres que aparecen en los documentos incautados prometen estremecer las estructuras políticas, médicas y financieras de toda la región. Suscríbete si te gustó el video.